Hola, mi nombre es Rosa Clotilde Chacel Arimón y soy escritora de la generación del 27. Nací el 3 de junio de 1898 en Valladolid, España. Cuando pequeña me fui a vivir a Madrid, barrio Maravillas, en casa de mi abuela materna. Soy sobrina nieta de José Zorrilla, el cual es un poeta y dramaturgo. Mi madre era profesora, a lo cual que ella me daba las clases en la casa. Como a los 11-12 años, me matricularon en la escuela Artes y Oficios. Después me trasladé a la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Y por último, ingresé a la escuela en 1915, pero la dejé en 1918. En 1921 me casé con Timoteo Pérez Rubio, el cual él es un pintor. Y también es conocido como el hombre que salvó los fondos del Museo del Prado durante la Guerra Civil. En 1922 nos fuimos a vivir a Italia porque a mi esposo lo llamaron para trabajar en la Academia Española, Escuela de Arte en Roma. Comencé a escribir Estación Ida y Vuelta entre 1922 a 1927 y en septiembre me devolví para Madrid. Y en 1930 saqué mi libro Estación Ida y Vuelta y di a luz a mi hijo Carlos. Durante ese tiempo tuve una amistad con todos los integrantes de la generación del 27. En 1938 decidimos exiliarnos durante la Guerra Civil Española. Viajamos por muchos países como Atenas, Ginebra, Río de Janeiro y Buenos Aires, y más adelante volví a Madrid. Lamentablemente, mi esposo muere en 1977. Años más adelante, en 1987, me otorgaron un Premio Nacional de las Letras. Mi obra, Memorias de Leticia Valle, fue llevada a la pantalla grande. En 1990 recibí el Premio Castilla y León de las Letras. Esta es la historia de Felipe Camino Galicia de la Rosa, nacido el 11 de abril de 1884 en Tabara, España. Fue representante de los creadores exiliados tras la Guerra Civil. Sus versos poseen un talante crítico y de lucha contra las injusticias sociales. Hijo de un notario, pasó su infancia en Sequero, Salamanca, y en 1893 se trasladó con su familia a Santander. Tras estudiar en Madrid, ejerció de farmacéutico en varias ciudades al tiempo que trabajaba como actor para una compañía de teatro itinerante. Estuvo encarcelado por deudas, administró los hospitales de Guinea y en 1922 viajó a México, donde desempeñó labores de bibliotecario en Veracruz. Antes de ser agregado cultural de la Embajada Española y profesor de literatura en diversas universidades americanas. Al estallar la Guerra Civil Española se encontraba en Panamá, desde donde regresó a España para apoyar la causa republicana. En 1938 se exilió definitivamente en México. En diversas obras de León Felipe encargó la figura del poeta vidente que enuncia su discurso de una manera casi mística. La palabra actúa como una fuerza que remide a los humildes de los sufrimientos e injusticias, aunque a veces sea tan solo un grito desesperado. Sus composiciones de gran fuerza lírica y de hondo contenido social rememoran el drama de la guerra, la derrota y el destierro, al tiempo que reflejan la condición humana con apasionado idealismo. El exiliado de España en tiempos de violencia emplea sus obras como muestra de inconformidad ante las injusticias vivenciadas en ese tiempo. Lejos de casa expresa con libertad lo que pretende dar a conocer, dejando a un lado su vida, encamina su destino a la realización de obras que reflejan a la realidad vivenciada. Fallece con la edad de 84 años el 18 de septiembre de 1968 en la Ciudad de México.
llamo Luis Cernuda, nací el 21 de septiembre de 1902, en Sevilla, España. Mi infancia fue muy estricta, ya que mi padre era militar. Me empecé a enamorar de la poesía a mis 9 años. Mi primera lectura fue el poeta Gustavo Adolfo, ya que esta fue una gran reconocida obra. Me gustaba ya que fue una gran influencia en mi educación. Un profesor me animó a escribir y componer poesía y versos. En 1919 me matriculé en la Universidad de Derecho, en Sevilla. Encontré una gran amistad con un gran profesor, también de la generación del 27, que era el profesor Pedro Salinas. Al año siguiente fallece mi padre. Me fui a presentar el servicio militar al año siguiente. En 1924 fui a finalizar la licenciatura de Derecho. Publiqué mis primeros poemas en la revista que dirigía el filósofo Ortega y Gasset, Revista del Occidente, y colaboré en otras revistas también fundadas por poetas de la generación del 27. Alton Aguirre, quien publicó en su imprenta mi primer libro, que fue llamado Perfil del Aire, y recibió varias críticas por Juan Ramán y Pedro Salinas. En 1928 fallece mi madre. Abandono Sevilla para siempre y me dirijo a viajar hacia París. Años después viajé a España, a Madrid, donde trabajé en una librería, donde frecuentaba unas tertulias con unos compañeros poetas, también de mi generación literaria. En este momento conozco a Serafín Fernández Ferro, de quien me enamoro profundamente, y él fue la causa de mi inspiración y sentimientos. Mi libro donde habita el olvido y los placeres prohibidos. Mi amor por él era muy grande y profundo. En 1936 participó en el homenaje a Valle de Inclán y publicó mi primera edición de mis obras completas, con el título de La realidad y el deseo. Después de mi traslado a Valencia, donde llegué, conocí a Octavio Paz en el segundo Congreso Intelectual Antifascista y también publiqué mi elegía al recién fallecido Lorca. 1939 a 1947 trabajé en varias universidades. Allí traduje obras de Shakespeare. En 1947 inicié a viajar por Estados Unidos. Trabajando acá, comencé a ser profesor de literatura en una escuela de Massachusetts. En 1952 me marcho para México y me enamoro de Salvador Aliagas, que era un fisioculturista muy joven, casi 30 años menor que yo. Mantenemos una gran amistad y estoy profundamente enamorado de él. Por él escribí estos libros, los 16 poemas para un cuerpo. Cuando fui exiliado, fui para varios países, los 14 años que duré en exilio. Pasé por sajones, primero en Gran Bretaña. Llegué el primer año de 1938, donde residente de México, a 1947, años en el que me marcaron como para ser un gran autor. Gracias al exilio pude ser tan reconocido en estos lugares y en el mundo, y mis traducciones que hice. En varios años pude escribir varias obras que fueron reconocidas y criticadas por grandes poetas de mi generación del 27. Gracias al exilio pude encontrar mis amores. También pude escribir para ellos y generar mis grandes ideas, que fueran solo de amor, de pasión y de soledad, que es lo que me caracteriza a mí. En los primeros meses de exilio fue una gran tragedia para mí, porque no tenía sustentos económicos para poder sobrevivir. Gracias a esto también pude disfrutar de varios lugares en general. Fui poeta, escritor de versos y lingüista. Traducí varios libros a varios idiomas.
Fue profesor en varias universidades, en Estados Unidos como en España. El autor, Luis Cernuda, fallece el 5 de noviembre de 1963 en Ciudad de México. Mi nombre es Pedro Salinas Serrano. Nací en Madrid el 27 de noviembre de 1891. Mis padres se llamaban Soledad Serrano Fernández y Pedro Salinas Elmos, comerciantes en géneros, pero quedé huérfano con apenas 6 años. Comencé a estudiar Derecho en la Universidad de Madrid, que abandoné a los 2 años para matricularme en Filosofía y Letras. En 1913 fui nombrado secretario de la sección de Literatura de Ateneo de Madrid. Durante el verano de 1915, con 24 años, me casé en Argel con Margarita Bonmatí. El matrimonio se instaló en París, donde yo inicié mis lecturas de Proust, cuyos 3 primeros volúmenes de la saga A la búsqueda del tiempo perdido. En 1917 regresé a España con mi esposa. En 1930 comencé a ejercer en la Escuela Central de Idiomas en Madrid, donde más tarde, en 1932, fundé la revista Índice Literario. Estuve en la creación de la Universidad Internacional de Verano de Santander, de la cual sería secretario general entre 1933 y 1936. Conocí en el verano de 1932 a una estudiante estadounidense, Catherine Whitmore, que sería luego profesora de Lengua y Literatura Española en el Smith College, de la cual me enamoré, pero todo eso terminó porque tenía que estar con mi esposa. Todo el asunto se dificultó gracias a la Guerra Civil Española. Sorprendido en Santander por el golpe de Estado que daría paso a la Guerra Civil Española, me trasladé a Francia, desde donde marché al exilio en Estados Unidos. Allí ocupé el cargo de profesor visitante en el Wellesley College. Más tarde trabajé para la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y en el verano de 1943 me trasladé a la Universidad de Puerto Rico. Salí como emigrante de mi país. Estaba preocupado de la situación que iba a pasar España en ese momento, pero aún así tenía la fe de que todo iba a salir bien y que no nos íbamos a dejar. En mi exilio en América hice varios proyectos, pero nunca dejé de olvidar mi país y estar al tanto de todo lo que pasara. Hola, mi nombre es Clara Campoamor. Fui una abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Yo nací el 12 de febrero de 1888 en España. Yo era hija de la costurera María Pilar Rodríguez y de mi papá Manuel Campoamor. Tuve 2 hermanos. El primero estudiaba periodismo. El otro no sobrevivió. Más adelante ocurrió un trágico hecho, la muerte de mi padre. A mis 10 años, después de que esto pasara, empecé a contribuir con la familia en cuestiones económicas, después de la muerte de mi papá. Dejé la escuela y me dediqué a trabajar. Luché por los derechos de la mujer y las injusticias sociales. Promoví el voto, pero Victoria Kent opinaba que el voto femenino debería aplazarse. A finales de mi vida, en el año 1966, en septiembre, abandoné París huyendo de la guerra civil. Por último, fallecí en Lausana, en Suiza, a mis 84 años. El exilio en Suiza fue mi única solución para así no caer en manos de la dictadura franquista. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Les habla Juan Machado, el hermano no tan conocido de Antonio Machado, lamentablemente. Nací el 29 de agosto de 1874. Fui un poeta no tan conocido como mi hermano, como ya lo dije. Mis padres fueron Antonio Machado Álvarez y Ana Ruiz Hernández. Y mis 2 hermanos, en realidad tengo muchos más hermanos, pero no los tendré en cuenta. Como ya lo dije, es Antonio Machado y Manuel Machado. Y ustedes dirán, vaya, pues
Son el trío perfecto, son tres poetas inteligentes, los poemas que hubieran hecho ustedes tres son una locura, pero pues lamentablemente eso nunca pasó así, pues ya que nunca me tuvieron en cuenta, pero pues siento que esa es una historia para después. Por ahora, concentrémonos en mi hermano, el gran Antonio Machado. Él nació un año después que yo, para ser exactos en 1875, un 26 de julio y en Sevilla. Yo también nací en Sevilla, obviamente. Y ahí nos criamos en un bello palacio donde tuvimos una vida extremadamente buena, diría yo. Yo pude ver cómo Antonio crecía y crecía. Y lo que más recuerdo fueron sus grandes estudios en la institución libre de enseñanza. Fue algo maravilloso simplemente. Pero eso no fue todo, también sus estudios en San Isidro, ya que aquí se puede evidenciar grandes cosas, ya que pues aquí terminó sus estudios. Poco después de esto trabajó unos cuantos meses para la editorial Garnier, donde mucha gente pudo ver su avance en la poesía, incluyéndome a mí, claro. Afortunadamente, diría yo, pude viajar con él a Madrid, donde participó en el mundo literario y teatral, donde formó parte, necesito que me escuchen bien acá, de la compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Esto fue una etapa muy importante para él y para todos los que lo rodeábamos. Era un logro increíble. En 1907, mi hermano obtiene la cátedra de francés en Soria, donde en un viaje a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar filosofía con Bédier, fallece su mujer con la que llevaba casado 3 años. Y este hecho le afecta profundamente a mi hermano. Hasta a mí me afectó. La quería mucho. De verdad, en serio. Lo digo desde corazón, hacía muy feliz a mi hermano. Desde aquí inició una etapa muy rara para él. Diría que de 1912 a 1932, donde casi nadie pudo estar cerca de él. Ni yo, ni mi hermano, Manuel Machado. Durante los años 20 y 30, él escribió teatro junto a mi otro hermano Manuel. Efectivamente, no conmigo, como dije, nunca me tuvieron en cuenta, pero no pasa nada. En la guerra civil, mi hermano no permanece en Madrid, ya que se evacuaba a Valencia, en noviembre de 1936, donde poco después participa en las publicaciones republicanas y hace campaña literaria, donde colabora en Hora de España y asiste al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En 1939, mi hermano marcha a Barcelona, desde donde cruza los Pirineos y fallece al poco tiempo de llegar. Cabe aclarar que no fue un final muy merecido para mi hermano, ya que hizo cosas muy importantes para España en la evolución poética, pero lamentablemente así es la vida y no podemos hacer nada contra eso. Sin ser más, me despido. Con esto espero tengan un día maravilloso y nos encontraremos próximamente en otra historia. El 16 de febrero de 1887 en España, Málaga, dentro de una familia totalmente burguesa dedicada al comercio del vino. Al cumplir los 10 años, mis padres me ingresaron en el internado San Estanislao, en donde por 3 años tuve las mejores calificaciones, hasta que decidí rebelarme contra algunos profesores y sus actitudes, por lo cual me dieron un bachillerato libre, al cual tuve las mejores calificaciones. Luego de acabar el bachillerato, a mis 17 años, conocí a mi primo Antonio, quien me enseñó el arte y la literatura, creando mi nueva afición. De esta forma conseguí trabajo en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, en el periódico El Sol, en donde escribí algunos artículos y publiqué mi primer libro, Garba.
En 1917, Alberto Jiménez Freud me ofreció un lugar en su posada de estudiantes y allí estuve durante 20 años hasta que la Guerra Civil Española obligó a cerrarle. Al volver a Madrid, Bernardo Giner de los Ríos me ofreció que dirigiera la revista Arquitectura, en donde desempeñé mi labor hasta 1933, escribiendo distintos artículos sobre arquitectos y escultores contemporáneos. En casa de Alberto Jiménez Freud conocí a Florence, una muchacha neoyorquina, de la cual me enamoré completamente. Decidimos ir a conocer a sus padres para poder pedirles la mano de su adorada hija. Sin embargo, estos no aceptaron, ya que no iban a permitir que su hija se casara con un hombre mucho mayor que ella y sin dinero, por lo cual decidí devolverme solo e inspirado en ella escribí una de mis obras, Jacinta la pelirroja. Luego de un tiempo volví al diario El Sol. En este periódico comencé la serie Pobretaria y Locura, la cual fue censurada muchas veces ya que me preocupaba por la situación política de mi país. Estuve dentro de un fuerte accidente del cual casi me quita la vida al iniciar la Primera Guerra Civil. Así que luego de esto fui a la primera expedición de intelectuales, donde junto a Tomás Navarro pinté Miliciano a caballo en 1937 y Casa de Campesino destruida también en 1937. De Valencia regresé, fui a Washington en donde encontré unos escritores también exiliados como Rafael Alberti, Luis Buñuel, Pío Baroja y Blas Cabrera, trasladándome así a Estados Unidos, pronunciando algunas conferencias en algunas instituciones de las más prestigiosas de este país. De esta forma conocí a Genaro Estrada, quien me dio posada en su país, y allí estuve hasta que 50 años después me encontré con una nueva España y con la necesidad de rehacer mi vida completamente, donde conocí a Consuelo, su viuda, así que contrajimos matrimonio en 1938. Y así tuvimos a nuestro primer hijo en 1940, José Moreno Nieto. En 1943 escribió su autobiografía Vida en Claro, al sentir que por edad podría ser abuelo de su hijo. Así que intentó transmitirle por medio de sus obras la nostalgia de su Málaga natal y la ilusión por su continuidad de la figura de su hijo. Fallecí a mis 68 años el 25 de abril de 1955 en México. Tras mi muerte publicaron distintas notas, homenajes e incluso algunos poemas inéditos. Hola, mi nombre es José Esproceda. Nací en 1808 y morí en 1942 y hoy les vengo a contar sobre mi exilio. En febrero de 1829 abandoné Londres, Inglaterra, para dirigirme a París, Francia. A este llegaría mi esposa Teresa. Después de esto yo tomaría parte de la revolución donde yo ayudaría a subir al trono a Luis Felipe de Orleans. Allí también mantuve contacto con muchos liberales. Gracias a esto fui parte de las tropas de Joaquín de Pablo, que nos reclutó en el sur de Francia para ir a España, a intentar derrocar a Fernando VII. Desafortunadamente la expedición sería un fracaso, pero pude salvar mi vida regresando a Francia junto a algunos supervivientes. Después de esto viví en París junto a Teresa hasta 1833, cuando murió Fernando VII, por lo cual decidí volver a España. Hola, mi nombre es Mariano José de Lara. Nací en Madrid en el año 1809. Fui un escritor y periodista que me mantuve dentro del romanticismo.
Fui un máximo exponente del costumbrismo crítico. En 1813, junto a mi familia, tuve que emigrar a Burdeos con la expulsión de las tropas napoleónicas. En los años que viví en Francia, desarrollé un sentido crítico. Mis artículos aparecieron en folletos mensuales, pero las publicaciones fueron prohibidas por las censuras al poco tiempo. En 1829 me casé con Josefa Huetorre, aunque pronto acabamos separándonos. En 1834 publiqué 2 de mis novelas. Ambas hablaban de la trágica vida del poeta medieval Macías y sus amores adulterinos, en la que reflejaba mi relación adúltera con Dolores Armijo. En 1835 viajé a Portugal, Londres, Bruselas y París, donde conocí bastantes buenos amigos como Víctor Hugo y Alejandro Domas. Al regresar a España, trabajé con varios periódicos, pero en el año 1837, con la edad de 28 años, terminé suicidándome con un dolor en el alma por mi separación definitiva con Armijo. Buenas tardes, señor Clemente Avero. Es un gusto tenerlo aquí. Igualmente, muchas gracias. Para iniciar con la entrevista, quisiera saber por qué usted nació en Madrid y llegó aquí a Colombia. Bueno, yo vivía muy feliz en Madrid, España, hasta que aún recuerdo esa fecha, 1936. Allí surgió el golpe de Estado. Yo estaba estudiando en la Universidad de Madrid. Estaba estudiando medicina. Llevaba 3 años. Así que, al iniciar la guerra, me enlisté en la Cruz Roja. Finalizada la contienda, junto a mi padre, nos fuimos para Francia. Allí estuvimos en un campo de concentración para españoles. No quiero recordar eso ahora. Junto a mi padre, nos fuimos para Puerto Rico. Él es caricaturista y se decidió quedar allá. Mas, sin embargo, yo sentía que ese país no me brindaba la libertad que yo quería tener. Así que busqué hasta que al fin encontré a Colombia. ¿Cómo fue su primera impresión de Colombia? Bueno, cuando llegué a Colombia, en Bogotá, me gradué de Filosofía y Letras, además de estudiar en los Andes. Siento que este país me recibió de una manera muy amable, muy amena. Estoy muy agradecido por eso. ¿Cómo se sintió al crear la revista Espiral? Junto a mis compatriotas, también exiliados, tuvimos una idea: crear la revista Espiral, que inició como un proyecto para dar a conocer nuevos autores y también escritores locales. Después hicimos una editorial también llamada Espiral, así que me siento muy afortunado de poder ser partícipe y ahora ser director de la revista y la editorial Espiral. ¿Aún siente devoción por España? Claro, después de lanzar su novela acerca del conflicto civil español y nunca se nacionalizó como colombiano. Bueno, siempre lo he dicho, aunque este país me acogió en mi exilio,
estoy muy agradecido por ello. Mas, sin embargo, siento que yo soy español. Aunque no esté en mi patria, siento que tengo raíces españolas. También hace poco hice una novela hablando de ello, del conflicto y la guerra civil española, llamada El hambre de púas. Así que, aún viviendo en Colombia, siento que soy español. ¿Tiene algún proyecto en curso? Sí, acá en 1982 tengo una novela que pienso sacar muy pronto, llamada Todo nunca es todo. No quiero dar más detalles acerca de la obra, y es la más continua que voy a lanzar. Muchas gracias, señor Clemente Airó. Es un placer tenerlo aquí y tener un escritor tan brillante como lo es su merced. Muchas gracias. El gusto es mío, caballero. María Teresa León Goyri. Nací el 31 de octubre de 1903. Mi padre me criaron en Logroño, España, aunque pues crecí en Madrid, Barcelona y Burgos. Junto a mi tía María Goyri, un ejemplo a seguir sin duda. Fue la primera mujer en graduarse de la universidad en España de Filosofía y Letras. Claramente seguí sus pasos, y aunque en un momento de mi vida fue difícil para mí, puesto que me expulsaban de las escuelas por querer aprender más, me acusaban de leer libros prohibidos y mala conducta. Al final lo logré. Me casé a muy corta edad. Creí encontrar el amor y construí un hogar junto a mi esposo, Gonzalo de Sebastián. Tuvimos 2 bellos hijos. Escribí anónimamente en el diario de Burgos. De hecho, usaba un seudónimo de la heroína de Anuncio, Isabel Ligirami. En 1929 escapé con un nuevo amor, un nuevo amado, Rafael Alberti, un escritor, al igual que yo. Fuimos a Mallorca y nos casamos por lo civil. Fue maravilloso. Luego, poder trabajar con él estudiando los movimientos teatral europeos. Gracias a eso, emprendimos un viaje por Berlín, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. Desde luego participé en la fundación de la revista Octubre, en donde publiqué Huelga en el Puerto, una de mis obras. Recuerdo haber ayudado a los obreros damnificados en la Revolución de Asturias. He ido hasta los Estados Unidos a recaudar fondos para cada uno de ellos. Finalmente, una de mis últimas aventuras es haber hecho parte de los que vivimos la guerra civil en mi país. Justo estaba en Ibiza y escapé junto a mi escritor esposo, Rafael, en una operación naval volviendo a Madrid. Allí fui secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, quienes fundaron la revista El Mono Azul. Llegué a hacer 2 novelas, Contra viento y marea y Juego limpio, las que causaron drama y controversia. Además, participé en el teatro. Participé orgullosa y fuertemente en la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional, trasladando muchas obras, las que más pudimos, sin contar las que se estropearon en el viaje. Y entonces ahí, ya mi destino, allí junto a mi esposo, se acabó. Tras la derrota republicana fuimos exiliados. Vivimos en muchos lugares, entre ellos Roma y Argentina, trabajando como locutores, y tuve una linda hija. Cuando volví a mi país, mi memoria me falló. Olvidé cómo era yo, cómo era ella y quienes me rodeaban. Concluí con mi vida el 13 de diciembre de 1988. Hola a todos, yo soy Max Saúl. Nací el 2 de junio de 1903. Soy de París, Francia, pero por motivos familiares me tuve que estar en España y por ello me considero español. Y después de la Primera Guerra Mundial me tuve que quedar en Valencia con mi familia. ¡Muros! ¡Jamás! ¡Le dimos a uno! Tras la Primera Guerra Mundial llega la Guerra Civil y después de ello tengo que ser exiliado a Francia y allí soy recluido en diferentes
campos de concentración, muchos años. ¡Revolución! ¡Guerra Civil Española! ¡Más derechos! ¡Avance, reclusa! Y gracias a mi amigo John Durs pude salir de allí. Y ahora, después de todo esto, me dedico al periodismo y a escribir notas en el Diario Nacional. Que los recuerdos como sentimientos se difuminan, poco a poco, aunque tengo un último momento de volverlos a sentir. Aquí va. Nací en 1902, en el puerto de Santa María. Mis padres de origen italiano con un negocio de vinos. Fui rebelde, pero con mi centella, mi perrita, el fantasma de la soledad es presente sin importar qué pasara. Si fuera a las orillas del mar, como a las dunas, no terminaría de acabar. Mis padres me ingresaron al colegio San Luis Gonzaga. Cambié demasiado, con rutinas, una enseñanza muy monótona, pero me interesé mucho por la historia y el dibujo. Pero esas normas me tenían cansado, llegando a romperlas un día, terminando perdiendo yo el cuarto año de bachillerato y a causa fue expulsado en 1916 de ese colegio. Mis padres decidieron mudarse a Madrid. La pintura enamoró mi alma, tan bella y hermosa, que entre causas y locuras cedí a su belleza y abandoné la escuela. Dicen que fue muy estético en ese tiempo. 1920, recuerdo el alma dormida, ávida del seso, y se despierta contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callada, tan presto que se va el placer, cómo después de acordado el dolor, nuestro parecer, cualquier tiempo pasado, fue mejor. Esto lo escribí a memoria de mi padre, cuando en 1920 me abandonó, dándole una nueva sensación única a mi vida, pues con este acontecimiento empezaría mi camino a la literatura. Mi primer libro fue Marinero en la Tierra, que escribí en 1924. Significó la absoluta entrega de mi vida a la poesía, pues en 1925 ganaría el Premio de Literatura Nacional por este libro. Terminé un día en la residencia de estudiantes en Madrid, en 1927, por la gran influencia de Luis Góngora en su bicentenario. Este lugar me comprendió, por estar rodeado de poetas. Federico García Lorca, Jorge Guillén y otros lograríamos ser llamados como la generación del 27. Publiqué muchos poemas en este tiempo, donde la libertad tenía existencia. Después, en 1929, influenciado igualmente por Luis Góngora, publiqué la obra de Cal y Canto, que para muchos dicen que renové completamente mi poesía, donde me renovaría como darle un nuevo rumbo a mi vida. En 1930 agregó a mi poesía lo político, primero contra la dictadura de Primo Rivera. No todo eran maldades, pues conocí a mi querida amada, María Teresa León, y además entré al Partido Comunista de manera libertaria. Después visité muchos lugares, pues la dictadura acabó con la llegada de la Segunda República. Recuerdo aquella frase: a partir de 1931, mi obra y mi vida están al servicio de la Revolución Española y del proletariado internacional. No es miedo ni arrepentimiento, es problemas, pues política y poesía no se llevan tan bien. Visité muchos países en ese tiempo con mi amada, en tranquilidad, pero no por mucho tiempo. Empezaría la guerra civil. Fue seguro que caería la derrota, por aquel acontecimiento significó la pérdida entre países, donde tuve que abandonar mi querida tierra y irme a países donde el nazismo respiraba. El fantasma de la soledad y rebeldía que tuve cuando pequeño aparecía, ese aquel que me acompañaba con mi perrita por las orillas del mar, volvió por política, pero su presencia es la misma. En Argentina terminé, aunque nace mi hija Aitana, con pequeñas conferencias y siendo editor nos permitiría sobrevivir por la escasez de dinero. Conseguí una casa y vi a la URS florecer. Todas esas cosas nos llevaban en el vacío y perdido de no estar en mi tierra,
Después de esto, también tuve que abandonar Argentina, pues por la política, como siempre, viviendo a las malas en Roma, donde sí tuve la libertad de expresarme. Después de la muerte de Francisco Franco, permití volver a España. Por fin sería el alivio de tal tormento melancólico, al volver a mi vida, a mi tierra natal. Gané muchas medallas, como volví a sentarme en la poesía, abandonando una carrera política floreciente. Después murió mi hermosa y bella, que aunque con el paso de los años tuvo Alzheimer, no es de olvidarla ni de reprocharla por esto. 14 de diciembre de 1988. Seguí viajando, especialmente a América y Europa, especialmente hasta que volví al lugar de mi infancia, el puerto de Santa María, pues mi salud se terminaba. Hoy es el fin, a mediodía. El recuerdo único y vivo de la existencia se difumina. Nuestras vidas son los ríos que van a la mar, que es el morir. Es el oscuro silencio y desconocido de la muerte. 27 de octubre de 1969. Rafael Arbetri. Como ya era costumbre, de nuevo atravesé un mal periodo de mi vida. Me sumergí en una profunda crisis existencial junto con mi mala salud, problemas económicos y la pérdida de mi fe. Me sentía perdido, me preguntaba cosas a mí mismo que no podía responderme, me perdía en mi mente sintiéndome sin razón de ser. Lo reflejé en varios escritos. Un ejemplo es cuando declaré que me encontraba sin luz para siempre. Dejé atrás ese yo lleno de alegría. Me convertí en una especie de ser torturado sin saber su lugar en el mundo. Para entonces se acercaba uno de nuestros episodios más sangrientos, así que empecé a participar activamente en las manifestaciones. Me pongo del lado del Partido Comunista, lo que por supuesto me trajo muchas enemistades. Mi principal arma fue la poesía, mis escritos con lo que me expresaba y atacaba a todo lo que no me parecía bien. En 1930 conocí a una mujer, aquella que logró liberarme de mis dudas, del momento oscuro por el que pasaba. Una mujer clara en cuanto a temas políticos y gran talento literario. Luchaba por la igualdad femenina. María Teresa León se llamaba, y logró despejar todas mis dudas. Cuando finalmente comenzó la guerra civil en 1936, recibí intelectuales de todo el mundo que se unían a la lucha por la República. Cuando acabó la contienda me fui con mi mujer a París, de donde nos sacaron quitándonos el permiso de trabajo pensando que éramos militantes comunistas. Habían amenazas de Alemania, así que en 1940 cruzamos el Atlántico hacia Chile. Estuve fuera de mi continente y mi hogar por un largo periodo, ya que no regresé a España hasta 1977. Tuve que someterme a múltiples críticas, desde mi acento y nacionalidad hasta la causa por la que llegué al nuevo continente. Mi esposa estuvo conmigo, pero lamentablemente no era suficiente. Nunca dejas de extrañar la comida, los olores, los lugares, las personas y tu cultura. Buenas tardes, Elena. Gracias por estar aquí con nosotros en Revivamos Nuestra Historia. A ver, cuéntame de tu vida. Empecemos por tu historia. Buenas tardes para usted. Mi nombre real es María de la Encarnación Gertrudis Jacoba Aragonés y de Urquijo. Nací el 17 de noviembre de 1886 en una familia muy tradicional. Cuando tenía 20 años decidí casarme. Básicamente lo hice por huir de mi familia, ya que no me sentía completamente bien, así que me casé con un primo lejano que era un militar pero que tenía inclinaciones literarias. Él se llamaba Eusebio de Barbea y pues básicamente gracias a esas inclinaciones de él pude participar y hacerme partícipe junto con mis inclinaciones tanto artísticas y pues obviamente literarias. Pero lo realmente significante para mí fue cuando ingresé y entré al Liceum Club, que es una sociedad de mujeres que me brindaron y me ayudaron y me incentivaron a escribir más, y entre ellos mis novelas de Celia, que fue uno de los personajes más importantes literarios e infantil de Madrid. Todas estas obras empezándose a publicar a finales de los 20,
del siglo pasado, y pues a pesar de todo esto y de todo lo que sucedió, lo que cuenta y todas las historias de Celia aún siguen siendo vigentes, a pesar de la diferencia de años y a pesar de que de todo lo que hubo. Tuvieron mucho éxito, incluso cuando el régimen franquista prohibió mi saga. En 1987 se publicó mi libro Celia en la Revolución, ya que tuve que exiliarme en Argentina junto con mi marido desde 1939, ya que en 1936 inició la Guerra Civil Española. Para ser sincera, no quería que esta novela se publicara, ya que se hizo sin mi autorización y se hizo porque yo sabía que si se publicaba me iba a comprometer políticamente. Es por esto que se editó 35 años y se publicó 35 años después de mi muerte. ¿Algún dato curioso que quieras compartir con nosotros, Elena? Claro que sí. Antes de exiliarme junto con mi marido, nos acercamos a la espiritualidad y al espiritismo, porque realmente intentamos acercarnos a nuestro hijo que falleció cuando tenía 10 años por motivos de una enfermedad. Algunas veces yo escuchaba su voz, o incluso cuando se cerraban algunas puertas sin ningún motivo, yo pensaba que era él quien venía a visitarme. Les voy a hablar sobre una de mis obras, que es una de las más importantes, por decirlo así. Esta era Oculto Sendero, que sinceramente tampoco quería que esta obra que este manuscrito se publicara, así que se lo confié junto con otros manuscritos a unas amigas argentinas, pero cuando yo fallecí, mis amigas argentinas decidieron entregarle estos manuscritos a mi nuera, y posteriormente mi nuera se los otorgó y se los dio a mi biógrafa. En este libro, aparte de hablar de diferentes problemas, también hablaba e intentaba entender mi lesbianismo como una enfermedad. Después de esto, morí a la edad de 66 años por una enfermedad de pulmones en el año 1952. Estaba yo en mi cuarto, mirando por la ventana, y de repente se vino un pensamiento a mí. ¿Por qué mi padre era tan buen lector? Pasaba en su oficina horas tras horas leyendo diferentes libros. Decidí entrar muy calladamente a la oficina de mi padre a mirar qué habría interesante para que él estuviera tantas horas en ese lugar. Encontré una belleza, arte, muchas cosas que él guardaba en su interior, pero lo que más me gustó fue un libro que se trataba de Isabel II. No cabe duda que la historia personal de Isabel II, que ocupa 74 años de existencia, está marcada desde su nacimiento por el hecho de ser mujer y por una asombrosa precocidad impuesta por los avatares y las circunstancias que la obligaron a asumir muy tempranamente. Las responsabilidades de su condición conllevaba reina a los 3 años. Una mayoría de edad forzada por la situación política, que dio paso a su reinado personal con tan solo 13 años, un matrimonio obligado e inadecuado a los 16, que desembocó en separación. Apenas transcurrido unos meses y por último su destronamiento a los 38 años, la trágica divisora de su vida que da paso a los largos años del exilio y el alejamiento de España. Es una historia azarosa, como la época a la que ella dio nombre, que la haría pasar de una imagen positiva al comienzo de su reinado a otra terriblemente negativa a su término. Pasó de gozar de una gran popularidad y cariño entre su pueblo, de ser la enseñanza de los liberales frente al absolutismo y una especie de símbolo de la libertad y el progreso, a ser condenada y repudiada como la representación misma de la frivolidad, la lujuria y la crueldad. La deshonra de España, que intentará barrer la revolución de 1868. Durante 30 años más, Isabel vivirá en París separada de su esposo y retirada de la política activa, sin gozar ya de ningún tipo de protagonismo público.
tras abdicar en 1870 de sus derechos al trono, en favor de su hijo Alfonso, el futuro Alfonso VII. No volvió a España, salvo breves esporádicas estancias, pues, tras la restauración de 1874, Cánovas, artífice del proceso, y su propio hijo Alfonso VII, consideraron que era preferible para la estabilidad de la monarquía que ella perteneciese fuera del país. En la mañana del 9 de abril de 1904, en su residencia parisina, fallecía Isabel II por unas complicaciones broncopulmonares, ejecutadas por una gripe. Sus restos han sido trasladados al Escorial para darles después sepultura en el Panteón de los Reyes. Moría una reina, y como epitafio tenemos la posibilidad de citar las precisas palabras de Pérez Galdós, que la entrevistó poco antes de su muerte, dejó escritas sobre ella misma. El reinado de Isabel se irá borrando de la memoria, y los males que trajo, así como los bienes que produjo, pasarán sin dejar rastro. La pobre reina, tan fervorosamente amada de su niñez, esperanza y alegría del pueblo, emblema de la libertad, después hollada, escarnecida y arrojada del reino, baja el sepulcro sin que su muerte aviven los entusiasmos ni los odios, entre otros días. Se juzgará su reinado con crítica severa. En él se verá el origen y el embrión de no pocos vicios de nuestra política, pero nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la claridad, como incapaz de la resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber nacido reina y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo. Pesada obligación por tan tierna mano. Pérez Galdós, La reina Isabel, en memorada 1906, página 33. Hola, mi nombre es Clara Campoamor y hoy les vengo a contar mi historia. Nací el 12 de febrero de 1888 en Madrid, España. Fui hija de Pilar Rodríguez Martínez, una costurera, y Manuel Campoamor Martínez, un contable en un periódico. Fui bautizada como Carmen Eulalia. El matrimonio de mis padres tuvo 2 hijos más. Cuando yo tenía 10 años, mi padre falleció. Padre, ¿por qué nos dejaste? Yo te voy a prometer algo. Yo voy a dejar mis estudios y voy a ser el padre de esta familia. Voy a sustentar a mi mamá y a mi otro hermano. Dejé mis estudios para así poder colaborar en la economía familiar. Estuve trabajando como modista. En 1909 conseguí trabajo como auxiliar femenina de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Telégrafos. En 1914, con mis 26 años, conseguí trabajo como profesora especial de mecanografía. En estos años fue donde empecé a frecuentar los ambientes intelectuales y entré en contacto con activistas feministas. Comencé a escribir en el diario conservador La Tribuna, donde conocí a mi compañera Eva Nelken. Todo esto despertó en mí el interés por la política y particularmente la situación de la mujer. Empecé a colaborar en diversas asociaciones feministas, dando conferencias y escribiendo para la prensa. Mira, te cuento que yo no solo lucho por el voto de las mujeres, sino también por el divorcio y por la igualdad de los hijos e hijas fuera del matrimonio, además por la abolición de la prostitución. En 1920 terminé mi bachillerato, luego estudié Derecho, obteniendo mi título en 1924 como abogada. Tras proclamarse la Segunda República, fui elegida diputada por la circunscripción de la Ciudad de Madrid en las elecciones de 1931 por el Partido Radical. En ese mismo año, en las Cortes Constituyentes, formé parte del equipo que elaboró el proyecto de la Constitución de la Nueva República y fue mi primera lucha para conseguir mis objetivos. En dicho organismo luché por establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio
universal o el voto femenino. Conseguí todo excepto el voto femenino, que tuvo de debatirse en las Cortes de España ese mismo año. Sin embargo, comencé a recibir mucho rechazo por parte de mis compañeros del partido. No estoy de acuerdo en cómo estás haciendo las cosas. Tú sabes, en la sociedad en la que vivimos, tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Es inaudito lo que estás haciendo. Ni mi amiga Victoria Kent ni yo conseguimos renovar nuestros escaños en las elecciones de 1933. En 1934 abandoné el Partido Radical por subordinación a la CEDA y ese mismo año intenté unirme a la izquierda republicana. Mi admisión fue denegada. Fue entonces cuando escribí y publiqué en mayo de 1936 Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, y todo un testimonio personal de mis luchas parlamentarias. Clara, por favor, espera. No. Clara, Tengo que ir a ¿para Ginebra. dónde vas? En este mismo momento me voy a ir a Ginebra. Clara, por favor. Déjame, allá te espero. Te espero con todo. Y mira, yo no me voy a quedar callada, te lo juro. Clara, por favor, deja eso ahí. Por favor, No, Clara. Clara. Me voy a ir. Por favor, entienden. Clara. Al estallar la guerra civil, me exilié en París, donde permanecí hasta 1955 trabajando como traductora. Sobre mí pesaba el peligro evidente. Tras la victoria franquista de ser republicana, feminista y lo peor a ojos del régimen por masona, se me abrió un proceso en el que fui condenada a 12 años de cárcel de haber regresado a España. Posteriormente me trasladé a Lausana, Suiza, para continuar con mi actividad como abogada y pasar mis últimos años. A lo largo de mi exilio, conseguí varios empleos con la escritura de diversas obras sobre el feminismo y en particular sobre mi experiencia en el ámbito político. En esta muestro una crítica con los parlamentarios, especialmente con los republicanos, quienes considero que obstaculizaron la mejor oportunidad que he tenido para lograr una mayor igualdad de género. Lamentamos informarles que hoy, 30 de abril de 1972, la señora Clara Campoamor, a su edad de 84 años, ha fallecido a causa de un terrible cáncer. Sus restos serán llevados al cementerio de Polo en San Sebastián. Buenos días, señor José. Buenos días, señor. Bueno, pues hoy queríamos hacerle que nos consiguiera una entrevista de parte de nuestro periódico, en la que le íbamos a hacer una serie de preguntas para que la gente lo conociera un poco más. Entonces, pues la primera pregunta sería, ¿cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Ramón José Sender. Vale, pues la segunda pregunta sería, pues el lugar y la fecha exacta de cuando nació. Yo nací el 3 de febrero de 1901 en Chalamera de Cinca, en España. Bueno, vale. Una descripción un poco más general que sería, pues, ¿a cuál es su dedicación? ¿A qué hace usted? Bueno, soy escritor español. Figuro entre uno de los mejores narradores de la literatura española del exilio más exactamente. Muy bien, pues también quería que nos contara un poco qué fue de la literatura española de la época del exilio. Bueno, esta literatura fue donde yo y otros autores fuimos exiliados de España debido principalmente a la Guerra Civil Española, que duró entre 1936 a 1939. Muy bien, pues interesante sobre esa época del exilio. La siguiente pregunta sería, ¿qué fue lo que usted hizo después de su servicio militar? Bueno, tras realizar mi servicio militar, inicié en el periodismo. Publiqué mis primeras novelas, las cuales se trataban sobre mi testimonio social, Sí. y con el propósito de denunciar, un denunciatorio sobre la guerra de los Marruecos, que fue donde presté mi servicio. Bueno, y por último, la pregunta que finaliza la entrevista, y pues como para que la gente lo conozca un poco más, y tanto a usted como a sus obras, sería, ¿cuáles son algunas de sus obras?
las que considera más representativas o algunas, las primeras que se le vengan a la mente. Bueno, de las primeras obras que recuerdo sería la de Limán, que fue mi primera obra pública. Esta la publiqué en 1930, todavía no había sido exiliado. Otras dos que me parecen bastante interesantes son La Crónica de Alba, que son una serie de obras que publiqué entre 1942 y 1966 y consta de 3 obras. La siguiente ya sería la tesis de Nancy, que me parece bastante interesante. Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Pues una entrevista bastante corta, pero con ánimo de que la gente se impulse a conocerlo tanto a usted como a interesarse en sus obras y pues el tema del exilio, que es lo principal de lo que yo quería dar entender por esta entrevista. Entonces, pues muchas gracias por concedernos este rato y que tenga un buen día, señor José. Adiós. Ramón José Sender falleció el 16 de enero de 1982 a sus 80 años. Hola, soy Rosa Clotilde Chacela Rimón y soy escritora. Mi familia es liberal y adinerada. Nací en Valladolid el 3 de junio de 1898. Mi ambiente familiar permitió que tuviera una personalidad muy independiente, además de aprender bastante de la cultura literaria. Fue educada durante mi niñez por mi madre, Rosa Cruz Arimón, ya que era maestra, pero lo hacía por mi delicada enfermedad. Ya a los 11 años, fui matriculada en una escuela de artes en el barrio de Maravillas, en Madrid, y de allí pasé a la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, en donde me enseñaban a ser una buena ama de casa. En 1915 me matriculé en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Francisco, pero la terminé abandonando 3 años después. En ese mismo año conocí a mi marido, Timoteo Pérez Rubio, con el cual me casaría en 1921. Cabe resaltar que yo colaboré en la revista Ultra del año 1918 al año 1922. Tiempo después tuve a mi único hijo Carlos y los próximos 6 años viajamos por toda Europa. Cuando volvimos a España en 1927 empecé a colaborar con la revista Occidente, en las que publiqué relatos como Juego de las Dos Esquinas y en 1929 esquemas de los problemas culturales y prácticos del amor. Tiempo después publiqué mis primeros libros como la biografía del amante de Espronceda, A la orilla de un pozo y un libro de sonetos, publicado en la colección Héroe. En los tiempos de la Guerra Civil, permanecí en Madrid escribiendo manifiestos a favor de la izquierda en el conflicto. Tras perder contra la fuerza de la derecha, tuvimos que abandonar España para ver de lo que nos esperaba allí. Quedaríamos en París durante la guerra, así que decidí escribir mi obra Ida y Vuelta. Cuando finalizó el conflicto nos fuimos a Brasil, donde fui traductora de prensa, y luego a Buenos Aires, en donde en mi estancia escribiría el libro La Sinrazón en 1960. En 1959 recibí una beca en Nueva York durante 2 años, y en el cual escribí un ensayo llamado Saturnal. Me dieron una beca más en la Fundación Juan March para finalizar mi obra Barrio de Maravillas, pero no pude publicar esta obra hasta 1973, porque murió mi esposo. En los años 80-89 publiqué varias obras y colaboré con la Radio Televisión Española haciendo guiones, además de publicar cuentos infantiles. Finalmente, morí en Madrid el 27 de junio de 1994. Yo soy Rosa Chacel. Nací en España, en el municipio de Valladolid, en 1898. Cabe decir que mi familia era liberal, permitiéndome así desarrollar una personalidad independiente. No asistí a un colegio durante mi niñez a causa de mi salud, ya que esta era delicada. Así que recibí educación de mi madre, Rosa Cruz Arimón, la cual era maestra. En 1908 me trasladé a Madrid, al barrio de Maravillas, a vivir en la casa de mi abuela materna. A mis 11 o 12 años me matricularon en la Escuela de Artes y Oficios, pero después se abrió la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer y me mandaron allá.
Con el tiempo me convertí en una escritora. En 1921 me casé con el pintor Timoteo Pérez Rubio y en 1930 publiqué mi primera novela y tuve a mi primer y único hijo, Carlos Pérez Chacel. A lo largo del tiempo, entre 1922 y 1927, viajé por Europa, regresando en el año 1927 a España, instalándome en Madrid, apoyando así el movimiento La Generación del 27. A lo largo del tiempo, muchos autores recibimos el exilio de nuestros países. En este caso, España estuvo marcada por la caída de la República y el triunfo del fascismo, lo que acabó con los sueños de la modernidad e igualdad y obligó a muchos de nosotros, los autores, exiliarnos en el exterior. En mi caso, fui exiliada hacia Brasil. Me sentía totalmente devastada. No solo tuve que abandonar mi patria cultural, la que me dio mi idioma y mi saber, sino también tuve que abandonar mi república que desapareció con el triunfo del dictador Francisco Franco. Para mí, que llegué y me instalé en Río de Janeiro con casi medio siglo encima, mi vida no estaba apropiada para la ciudad y el país de Brasil. Llegué en la Edad Dorada, los años 40, 50 y 60, donde llegaba la modernidad, democracia, revolución, cosas que yo había esperado para mi querida España. A pesar de haber escrito mucho mientras estuve en Brasil, fui desconocida durante muchos años debido a mi situación de exilio y a mis mediocres condiciones en la vida actual cultural de España. Escribí novelas como La Estación, Ida y Vuelta, Teresa, Memorias de Leticia Valle, Barrio de Maravillas y La Sin Razón. También escribí cuentos como lo son Sobre el Piélago y Ofrenda a una Virgen Loca. En cuanto a poesía, escribí A la orilla de un pozo y Versos prohibidos. En biografías escribí Desde el amanecer y Timoteo Pérez Rubio y sus retratos del jardín. Por último, con ensayos escribí Juan Ramón Jiménez, maestro de poesía, La Confesión y Saturnal. En cuanto a premios y reconocimientos, recibí el Premio de la Crítica en 1976, el Premio Nacional de las Letras en 1987, la Universidad en Valladolid natal hará la doctora honoris causa en 1989 y en 1990 recibió el Premio Castilla y León de las Letras. A pesar de haber sido ganadora de estos premios, siempre me quejé por no recibir el premio de Cervantes, ya que tampoco tuve el lugar en la Real Academia Española, hechos que según Montes se dieron por el hecho de ser una mujer. Después de mi exilio volví a España. Morí en Madrid el 27 de julio de 1994 y fui sepultada en Valladolid.